Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Buenas noches, hermanos. Iniciamos el tema de esta noche, pero bueno, antes que nada, pues vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios con la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Madre de Jesús, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, y le pedimos que nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, desde este momento te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre todas las personas que están conectadas en esta oración, en esta noche. Te damos gracias desde este momento, Señor, porque tú escuchas nuestra oración, tú atiendes a nuestras súplicas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas como nadie nos ha amado. Porque tú, Señor, quieres lo mejor para nosotros. Porque tus planes son de bien. Tus planes son de misericordia. Gracias, Padre Santo. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, pedimos que derrame sobre nosotros tu Santo Espíritu. Esperando también en la promesa que nos has hecho desde hace siglos y que nos ratificas en Jesús. Y Jesús, sabemos, es quien viene a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Bautízanos, Señor Jesús, en esta noche con tu Espíritu. Lávanos, Señor, con tu Espíritu. Purifícanos con ese fuego. Quita de nosotros toda escoria del pecado. Ven, Espíritu Santo, ven, fuerza del cielo, ven, poder de lo alto. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, tú que haces nuevas todas las cosas, renuévanos en esta noche, Señor. Ven, ven, Espíritu, ven y visítanos en nuestra casa, ven y visita las casas de todos los hermanos que están hoy conectados. Visita aún aquellos que están escuchando esta oración, este tema en el video grabado. Tócalos, Señor, tócalos, ten misericordia, Señor, mira de manera especial a los que sufren, a los que están enfermos, a los que están sufriendo en este tiempo, Señor. Gracias, gracias, Jesús, gracias, Padre Santo. Y pues en esta noche hemos querido compartir el tema de la fe, más que nada preguntándonos a cada uno de nosotros y sobre todo pues en esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Todavía los estragos que está ocasionando esta pandemia a nivel mundial. Nos preguntamos cómo está nuestra fe últimamente. O sea, pregúntate, ¿cómo está mi fe? ¿Realmente está fuerte, firme, a su máxima expresión? Esta situación de estar en casa la mayor parte del tiempo
te ha servido para meditar? ¿Te ha servido para orar, para acercarte a Dios? ¿Sientes que tu fe ha crecido o de repente al ver las noticias se tambalea? ¿Cómo está tu fe últimamente? Precisamente, pues así que primero que nada, haciéndome yo esta pregunta, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe? Creo que haciendo un balance, eh, he tenido altibajos en esta situación, pero yo creo que la mayor parte del tiempo sí me ha servido para reflexionar y, y para entender qué es la fe. Y la mejor definición que encontrar pues fue precisamente en la Biblia, en la palabra de Dios, en la carta a los Hebreos, donde el Señor nos da como, podríamos decir, la mejor definición de lo que es la fe. Dice en Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es pues la certeza de lo que se espera. O sea, la fe primero es que estemos seguros de que vamos a recibir de Dios aquello que esperamos, aquello que le estamos pidiendo. Tenemos esa certeza porque sabemos que es bueno para nosotros. Y Dios, primero que nosotros, ve las cosas que son buenas porque sus planes para nosotros son de bien. Los planes que Dios tiene para nosotros son perfectos, son planes de amor. Entonces, Dios quiere cosas buenas para nosotros. Entonces debemos tener la seguridad de que eso que esperamos Dios nos lo va a dar si verdaderamente es bueno para nosotros. Dice también en este verso que la fe es la convicción de lo que no se ve. En otra traducción dice que es la garantía, o sea, tener la garantía de aquellas cosas que no se ven. Podemos estar viendo una situación contraria a lo que queremos. Tal vez podamos estar viendo a nuestro familiar enfermo del sistema respiratorio y que tiene que estar con oxígeno y estamos viendo que agrava. Eso es lo que ven nuestros ojos, pero no se ve que se pueda sanar, no se ve su curación. Y sobre todo, si vemos lo que sucede alrededor y el porcentaje de las personas que nos muestran en las noticias que se enferman del COVID, del coronavirus, y eso es lo que vemos, y todo el mundo repite y está muy grave y hay mucho contagio y gran porcentaje se muere. Y entonces la fe nos da la convicción de que aunque no veamos su salud, si tenemos verdaderamente la fe, estamos convencidos. Dios nos da la garantía de que ese familiar nuestro va a salir adelante. Y a través de eso Dios nos da su paz. Tenemos la certeza de eso que esperamos. Esperamos que se levante, que sea sano. Entonces, a través de esta definición, pues vamos entendiendo un poco qué es la fe. Yo recuerdo de mis clases de catecismo se hablaba de una fe teologal que tiene que ver con el creer en Dios. Y como que ahí nos quedamos. Pero a través del tiempo
a través del tiempo, ah, y sobre todo en la experiencia de conocer a Dios, en la renovación carismática, precisamente conocemos ese tipo de fe que va más allá de la fe teologal. O sea, la fe que significa creer en Dios. Y más allá de creer en Dios, creerle a Dios. Y más allá de creerle a Dios, creer que aquello que anhelamos, que aún aquello que necesitamos, Dios nos lo puede dar, Dios nos lo puede conceder. Entonces, esa fe carismática es, por ejemplo, orar por una persona enferma y creer que Dios, o sea, que Jesucristo, como dice la Escritura, aquel que es el mismo ayer, hoy y siempre, aquel que imponía las manos sobre los enfermos y se sanaban, está vivo, verdaderamente está resucitado y está a nuestro favor, está con nosotros. Y oramos por esa persona enferma y le decimos: Señor Jesús, pon tus manos sobre este enfermo. Y esa fe carismática, creyéndole a Dios y creyendo que Jesús impone sus manos sobre él, al hacer nuestra oración, porque Jesús quiere nuestra colaboración, es más, nos lo manda. Él nos dice que creamos, que vayamos a llevar su mensaje por todas partes, el mensaje de salvación, el Evangelio, que impongamos las manos de los enfermos y estos sanarán, porque estas señales siguen a aquellos que creen, a aquellos que tienen fe. Entonces, si somos obedientes al mandato de Jesús, estamos orando por ese enfermo, estamos creyendo que Jesús, que es el mismo que caminó en Galilea, en toda la Tierra Santa y sanaba a todos los enfermos, es el mismo que va con nosotros, y también Él es el mismo que impone sus manos y el enfermo recibe esa fuerza, ese poder sanador a través de la unción de Jesús, que comparte con su iglesia, que comparte con nosotros. Entonces es importante creer en Dios, creerle a Dios y creer que Él escucha nuestra oración y que obra a través de esa oración. Dice también ahí mismo en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos que Dios, como dice Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer primero que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. O sea, primero hay que acercarnos a Dios. Esto, la primera vez que escuché yo esta verdad, Dios no se mueve por mis lágrimas. Fue muy impactante para mí porque yo estaba acostumbrado pues en mis familiares que le pedían a Dios, todavía que no conocían y yo tampoco la renovación carismática, pues era pedir y pedir y pedir y muchas veces en medio de un gran sufrimiento, generalmente pues así que de manera tradicional nos acercamos a Dios cuando tenemos una gran necesidad. Nos acercamos a Dios cuando llegan las pruebas, cuando llega el sufrimiento. Y yo creía que esa era la manera normal, como queriendo convencer a Dios de que nos ayude, como causándole lástima. Y no son las lágrimas las que mueven la mano de Dios. Es decir, Dios no actúa porque nos ve sufriendo. Para agradar a Dios, como dice Hebreos 11:6, es necesario tener fe. Si no tenemos fe, es imposible que agrademos a Dios. Y no solamente tener esa fe para agradar a Dios, sino de creer que
Él le agrada tanto que tiene una recompensa para aquellas personas que lo buscan, o sea, que tienen fe, que creen que verdaderamente Él existe y que recompensa, que da un galardón, como dicen otras traducciones, que es galardonador. Y pues bueno, decía el tema, ¿cómo está tu fe últimamente? Muchas veces nos preguntamos, bueno, es que, ¿cómo está mi fe? ¿Mi fe es grande, es pequeña, es fuerte, es débil? ¿Cuál es la medida de la fe? ¿Cómo se mide el tamaño de la fe? Dice en la carta a los Romanos, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, esta parte última es el centro, pues, de, de esta cita que les comparto. O sea, Dios da una medida de fe a cada persona. O sea, cada persona recibe una medida de fe de parte de Dios. Es decir, no es que a unos les dé una fe muy grande y a otros una fe muy pequeña. Vamos a verlo de una manera lo más rápido posible. En un pasaje del Evangelio, no sé si recuerdan ustedes que se adelantan, les manda Jesús a todos los discípulos que se adelanten y suban a la barca, y él se queda despidiendo a la gente después de la multiplicación de los panes y los peces, y luego todavía se va Jesús al monte a orar, y dice la escritura que en la madrugada él pues va caminando sobre las aguas para alcanzarlos. Lo ven a lo lejos que se acerca y se asustan porque piensan que es un fantasma. Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas y vaya hacia ti. Dice, pues ven, baja de la barca. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero lo asalta la duda y empieza a hundirse. Se llena de miedo y empieza a hundirse. Entonces dice en el Evangelio de Mateo 14, verso 31, al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? A mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque si Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe, y a Pedro le dice, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? O sea, yo poniéndome en el lugar de Pedro, a lo mejor le he dicho, Señor, pues es que, pues es la fe que tú me diste. O sea, tú me diste esta fe de este tamaño. Porque recordando, por ejemplo, el caso de aquella mujer sirofenicia que se acerca a Jesús y le habla de su hija que está pues poseída por un demonio que la ayude. O sea, era una mujer pagana, o sea, una mujer que no era del pueblo de Israel, no era del pueblo de Dios. Sin embargo, se acerca a Jesús y le dice, por favor, sana a mi hija. Y Jesús le dice, mujer, pero es que yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, a, a las personas que no eran del pueblo de Israel, a los paganos. Pues los israelitas les llamaban despectivamente perros.
Aquí en el Evangelio, pues el evangelista le dice suavemente, eh, en la boca de Jesús pone el evangelista las palabras, o sea, dice, no es bueno que le demos el pan a los perritos, el pan de los hijos, o el pan de los hijos de Israel, a quienes yo he venido. Y le dice la mujer sirofenicia, Señor, pero aún los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. O sea, imagínense, o sea, Pedro, aquel que Jesús va a llamar para que apaciente a los demás discípulos. Pedro, aquel al que Jesús le va a encargar su iglesia, al que va a ser la roca, al que va a ser el primer papa, le dice, qué poca fe tienes, Pedro. Y a esta mujer pagana sirofenicia le dice, mujer, grande es tu fe. O sea, ¿cómo es posible? Y recordando otro pasaje de la escritura, se acordarán ustedes también de aquel centurión que manda a sus siervos pues para que le comenten a Jesús que un siervo suyo está enfermo. Y entonces Jesús se acerca a este centurión romano y le dice, pues vamos a tu casa para ver a tu siervo. Y no, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. O sea, como diciéndole, en mi casa hemos hecho muchas cosas malas. O así que como buenos paganos, hemos hecho muchas cosas que no agradan a Dios. No soy digno de que entres en mi casa. Pero si tú dices la palabra, si tú das la orden, o sea, así como yo tengo bajo mis órdenes soldados que les digo, vayan para allá y van, que hagan esto y lo hacen. Yo sé que si tú das la orden, aunque no vayas a mi casa, si tú das la orden, mi siervo va a ser sanado. Y se asombra Jesús y le dice, caray, no he visto una fe tan grande en todo Israel. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esa mujer pagana, ese centurión romano que esclavizaban a los hijos de Israel, hubieran recibido una fe más grande que la que recibió Pedro? Pedro obviamente necesitaba más fe que estos paganos. O sea, ¿por qué? Entonces, esto me ha ayudado para entender que no se trata de que haya recibido una medida de fe más grande o más pequeña. Para terminar esta parte, porque está conmigo Margarita y quisiera que también les compartiera un poco de la fe que le ha regalado el Señor. Y para terminar mi participación, en Mateo también, 17, capítulo 17, verso 19, cuando los discípulos tratan de liberar a una persona endemoniada y no lo logran, dice que viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Palabra de Dios. O sea, también a los discípulos les dice, por vuestra poca fe. Entonces, la conclusión a la que he llegado es que no se trata, o sea, todos tenemos una medida de fe dada por Dios. La diferencia está
en si la usamos o no. Esa medida o ese tamaño de nuestra fe vendrá dado por qué tanto usamos la fe. Y si la usamos continuamente, nos entrenamos en la fe. Y así como se entrena un músculo en el gimnasio, o todos los músculos de nuestro cuerpo en el gimnasio van creciendo, la fe también es como un músculo. Así como todos recibimos una medida de fe, todos los seres humanos recibimos un cuerpo con huesos, con sangre, con músculos, y si los ponemos en acción, si los ejercitamos, se desarrollarán, crecerán. Así la fe también, entre más la usemos, más crece y más se desarrolla. Y pues para complementar este tema, Margarita les compartirá un poco más. Sí, buenas noches, hermanos. Pues con respecto al tema de la fe, quiero compartirles un poco qué podemos hacer cuando nosotros queremos creerle a Dios, estamos convencidos de que Dios nos quiere dar algo. Sin embargo, las circunstancias que estamos viendo a nuestro alrededor son contrarias a lo que estamos creyendo. Les pongo un ejemplo, o varios ejemplos. Por ejemplo, José el soñador. José tenía sueños dados por Dios. Dios le había mostrado que de cierta manera que iba a ser rey, como un rey, porque sus hermanos se iban a inclinar delante de él. Sin embargo, hubo momentos en la vida en el que él pudo haber dicho eso no era cierto. ¿Por qué? Porque llegó a ser esclavo, sus hermanos lo vendieron como esclavo, estuvo en la cárcel, pasó por situaciones muy, muy difíciles. Sin embargo, él siguió creyendo en esas promesas de Dios. Otro caso también fue de Moisés. Moisés tenía la promesa de parte de Dios de que él iba a ayudar a liberar al pueblo de Israel. El Señor le dijo en qué momento tenía que sacar al pueblo de Israel de ahí de Egipto, donde eran esclavos. Sin embargo, hubo un momento en el que estaba Moisés con todo el pueblo de Israel frente al mar, sin poder avanzar, y el ejército de los egipcios venía atrás de ellos. Entonces imagínense esa situación, ¿verdad? O sea, en la que Dios le había dicho algo, sin embargo lo que él estaba viendo era contrario. Era como para haber dicho, Señor, es que tú me dijiste y mira cómo estoy, mira la situación. Otro caso también fue el de Abraham. Dios le prometió que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Le dio a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, su único hijo, y en un momento dado Dios le pidió que se le ofreciera en sacrificio. También Abraham le pudo haber reclamado a Dios, oye, pero es que si tú me dijiste, yo te estoy creyendo y ahora lo que quieres es que te lo entregue en sacrificio. ¿Dónde está la promesa, verdad? No sé si alguna vez les ha pasado algo así, que ustedes están creyendo en algo y las circunstancias son contrarias. Ustedes dicen, bueno, hay quienes dicen, Señor, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con mi vida, con mi familia? Sin embargo, pues no debemos de dejar de creer. Les voy a dar unos tips para qué podemos hacer en esos momentos para seguir creyendo, para seguir adelante. Nosotros sabemos, como nos decía Memo, que bueno, más que Memo nos lo dice la Biblia, ¿verdad? Fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, para nosotros seguir con esa certeza de que estamos esperando eso de Dios. Lo primero y lo más importante que yo creo que podemos hacer es tener siempre conciencia de que Dios es fiel, de que Dios no cambia, de que si Él dijo algo, Él lo va a cumplir. Dice la palabra de Dios en Números 23, 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo cumplirá. Palabra de Dios. O
O sea, imagínense qué bonito. O sea, Dios no es hombre para que mienta. Los hombres mentimos constantemente, ¿sí? Y nos arrepentimos. Basta con ver tantos matrimonios que se juran fidelidad en las buenas y en las malas, en lo próspero y en lo adverso, y cada vez los matrimonios duran menos. O sea, los hombres cambiamos, los hombres prometemos y no cumplimos, y sin embargo, si Dios dice, ¿creen que no lo hará? Si Dios habló, ¿acaso no lo va a cumplir? Dios no cambia. Los hombres cambiamos de parecer, cambiamos de ideas, de gustos, de convicciones, pero Dios no cambia. Él es fiel, ¿sí? Es lo primero que tenemos que considerar siempre. Dios es fiel. Y Dios nos ha prometido muchas cosas que vienen en la Biblia. Ahora, si no leemos la Biblia, pues no vamos a enterarnos de todo eso que nos ha prometido. O sea, es una vida plena la que Él nos ha prometido. Nos ha prometido una vida de prosperidad, una vida de salud. Pero si nosotros no conocemos esas promesas, ¿cómo las vamos a tener? ¿Sí? Si esas promesas están ahí escritas, pudiera decirse que es como tener dinero en el banco. A lo mejor tenemos un montón de dinero en el banco, pero no lo tenemos en las manos como para ir y comprar algo. Sí, a lo mejor está el dinero, no tenemos ni la tarjeta con la que podemos gastar ese dinero, ni hemos ido al banco a cobrarlo. Así nos pasa muchas veces. O sea, tenemos tantas promesas de Dios, tantas riquezas que Él nos quiere dar a manos llenas, y no las recibimos. ¿Por qué? Porque no se las pedimos. Entonces, primero tenemos que conocer esas promesas, ¿verdad? Y conociendo esas promesas, pues entonces pedirlas. Ahorita me viene a la mente, me acordé mucho de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que cuando se le apareció a Santa Catalina la veía y le veía sus manos como llenas como de anillos en las manos, pero ella veía que la mayoría de los anillos estaban opacos, se le veían como piedras muy opacas, y unos cuantos anillos destellaban, salían luces hermosas hacia abajo como hacia la tierra. Entonces a Santa Catalina se le ocurrió preguntarle que por qué, o sea, por qué eran unas cuantas piedrecillas que se veían luminosas, que se veía que salían rayos de ella y las demás no. Y la Virgen María le dijo, es que son estas piedritas que tengo aquí, significan las bendiciones, todas las bendiciones que yo les quiero dar a mis hijos, pero no me las piden, por eso es que están así opacas, y las pocas que brillan es por algunos de mis hijos que me piden esas bendiciones y yo se las doy. Entonces, que no nos dé miedo pedirle a Dios, porque debemos de tener conciencia de que Él es fiel. Él lo que dice lo cumple. ¿Sí? El primer punto, no se nos debe de olvidar, Dios es fiel. Como segundo punto, debes de estar siempre consciente que Dios te ama tanto que va a hacer aquello que tú le estás pidiendo por ti. Recuerda, Dios te ama tanto que lo va a hacer por ti, lo va a hacer contigo. Esas promesas las va a cumplir en ti. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:32. Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Palabra de Dios. Imagínense, vamos a repetirlo. Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, lo que más Dios ama, nos lo entregó, su propio Hijo. ¿Sí? No lo escatimó, nos lo entregó para nosotros, para ser salvos. Si nos entregó aquello que Él más amaba, ¿no nos podrá entregar las demás cosas? ¿No nos podrá entregar la salud? ¿No nos podrá entregar la unidad familiar? ¿No nos podrá entregar aquello que tanto le estamos pidiendo? Claro que sí puede.
Y claro que sí quiere. O sea, debemos de ser conscientes, ya lo dijo, decíamos en el primer punto, Él es fiel, ya lo dijo, lo va a cumplir. Pero necesitamos creerlo y creer que nos ama tanto que lo va a hacer. Dice la palabra de Dios, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre dará cosas buenas a los que le pidan. ¿Sí? O sea, los que somos papás entendemos perfectamente este versículo de la Biblia. Si nosotros que somos malos padres, ¿cuántas veces, al menos yo muchas veces le digo, Señor, no sé ser mamá, nadie me enseñó, ayúdame? Entonces, si nosotros que somos malos padres, nos gozamos dándoles a nuestros hijos. De verdad, como padres, sentimos tanta alegría de poderles dar a nuestros hijos aquello que anhelan, aquello que les guste. Obviamente, algo que sea para su bien, ¿verdad? Ahorita me viene a la mente de mi hija que me pedía una máquina de coser. Ella decía, mamá, es que yo quiero aprender a coser, quiero una máquina de coser. Y ya tenía tiempecito así, que quería la máquina de coser y que quería la máquina de coser. Pero nunca me la pedía así directamente. O sea, nada más decía, ay, que la máquina de coser. Y ahora para Navidad yo le pregunté, bueno, ¿y qué vas a querer de Navidad? Y me decía, pues es que no sé, es que a mí se me antoja una máquina de coser, pero no sé, yo creo que son muy caras. Entonces yo hablé con Memo y le dije, pues, ¿y si le vamos comprando la máquina de coser? Y de verdad o sea, se la compramos, es un gusto saber que es algo que ella tanto quería. Pero fíjense qué curioso, o sea, no nos lo había pedido, así directamente no nos lo había pedido. Imagínense si nosotros que somos malos padres, nos gozamos en dar a nuestros hijos, aún aquello que no nos han pedido. Y es más, hay un versículo de la Biblia que dice que Dios nos puede dar mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o imaginar. O sea, muchas veces nosotros no le pedimos a Dios y Él nos lo da y se goza en darnos todas aquellas cosas, así como nosotros nos gozamos en dar a nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, no se les olvide, el primer punto es creer que Dios es fiel, que Dios no cambia, que lo que Él dijo lo va a cumplir. Y el segundo punto es estar conscientes que Dios nos ama tanto que nos va a dar aquello que necesitamos, aquello que le estamos pidiendo. Ahora, el tercer punto es que debemos de estar alineados con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos colaborar. Aunque Dios no necesita de nuestra ayuda, sin embargo, pues imagínense que nosotros le pedimos pasar un examen. Es que por favor ayúdame a pasar el examen, pero no estudiamos. Entonces, a eso me refiero con estar alineado con Dios. ¿Sí? O sea, poner de nuestra parte, poner lo que nos corresponde, porque Dios va a poner lo que a Él le corresponde. ¿Sí? Es creer y empezar a actuar, no nada más decir, Dios, tú lo vas a hacer y ahí te lo encargo y pues ya nada más me avisas cuando esté hecho casi, ¿no? No, o sea, debemos de poner de nuestra parte, creer ciegamente. Y en este momento me acordé de cuando nosotros le estábamos pidiendo un hijo a Dios, porque ya el doctor nos había dicho, es que no puede haber embarazo. Me acuerdo clarito de las palabras del doctor, nos mandó a hacer análisis, ya habíamos perdido un bebé. Y en una de las citas nos dijo, no, pues no puede haber embarazo. Entonces nosotros nos dijo, tienen dos opciones, pedirle a Dios o ir a una clínica de fertilidad. Y pues decidimos pedirle a Dios. Y le creímos a tal grado que yo en unos días fui
y compré unas camisetitas, unos biberones y dije, gracias Señor porque ya está hecho. Gracias Señor porque tú lo puedes hacer y te estoy creyendo y así va a ser. Entonces a eso me refiero cuando les digo alinearse con Dios, ¿sí? Creerle ciegamente a Dios, creer que Él lo va a hacer y que ya está hecho. Entonces les vuelvo a repetir los 3 puntos. Primero, debemos estar conscientes de que Dios es fiel. Dios no cambia y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Segundo, Dios nos ama tanto que lo va a hacer por nosotros. Y tercero, alinearnos con Dios. Así es que cuando nosotros sintamos que nuestra fe está decayendo, que ya no queremos, que ya vemos todo contrario a lo que estamos esperando, bueno, tener siempre en cuenta esos 3 puntos. Esos 3 puntos y seguir creyendo siempre a Dios. Entonces, pues que no decaiga la fe, sobre todo en estos tiempos que son tiempos difíciles, que debemos de siempre, siempre, siempre confiar en que Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, pues le regreso el micrófono a Memo para continuar con nuestra oración. Y pues bueno, de lleno, hermanos, entramos en oración. Todas las peticiones que anotan en el grupo las tenemos en cuenta, de los enfermos que están graves. Hay familias completas que han sido contagiadas por este virus. Todos tenemos familiares, amigos, conocidos que incluso han fallecido por esta enfermedad. Vamos creyéndole a Dios que Él ya está obrando. Vamos a confirmar, vamos a declarar, vamos a afirmar que Dios ya está actuando. Nosotros creemos que esas personas en las que estás pensando en este momento, o si tú mismo has sido contagiado, en el nombre de Jesús declaramos que ese virus en tus vías respiratorias queda exterminado, se deshace, se desintegra en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que cualquier problema que hay en los pulmones, si se están colapsando, se están coagulando, en el nombre de Jesús, le ordenamos a esos pulmones que vuelvan a la normalidad. A esas células sanguíneas que se pongan en orden, que el oxígeno circule y sea llevado a los glóbulos rojos y de ahí a todas las células en todos los tejidos del cuerpo. Nosotros creemos que Dios está obrando poderosamente, aún en aquellos que están internados en los hospitales, que están entubados, que están conectados a máquinas de respiración mecánicas. Declaramos que se restablecen de una manera sobrenatural. Le pedimos a nuestro Señor Jesús que las visite, que les haga sentir su presencia, que imponga Él sus manos sobre ellos, que declare Él esa palabra de poder, porque Él está vivo, Él está vivo. A Jesús le pedimos que te visite ahí en tu casa, que te visite en este momento que estás en oración, pero que te visite también aún cuando estás dormido. Que Él te hable en sueños, que te muestre su voluntad para tu vida, que te muestre que es una realidad del reino de los cielos. Ven Señor Jesús, haz que tu Espíritu Santo fluya a través de nosotros, a través de todo este grupo, que tu unción se mueva, Señor Jesús. Envía tu Espíritu desde el cielo, que alcance aún aquellos que están en otros países, que tu poder los toque, Señor. Envía tu Espíritu, envía tu unción a donde quiera que estén, Señor Jesús. Nosotros declaramos que aún aquellos que están enfermos de cáncer, ese cáncer queda exterminado en el nombre de Jesús.
Nosotros creemos que tú tienes el poder para reducir y desintegrar los tumores malignos, los tumores cancerosos, Señor. Tú tienes el poder para restablecer el funcionamiento de órganos internos, como el páncreas, como los riñones, como el hígado, la vesícula, el corazón. Señor Jesús, tú puedes poner órganos nuevos, tú puedes hacer que se regeneren los órganos que están fallando, los riñones que están funcionando a una capacidad inferior. Tú los puedes restablecer, Señor. Tú puedes poner un riñón ahí donde faltaba porque fue extirpado, porque fue trasplantado a otra persona, Señor. Porque tú haces milagros creativos aún en estos tiempos, Señor. Gracias, Señor. De manera especial, te pedimos por la pareja de esposos que te han pedido, que han derramado lágrimas porque no han podido tener hijos, Señor. Te pedimos que impongas tus manos sobre esos vientres de esas parejas y mandes tu poder al vientre del varón, al vientre de la mujer, para que reactives todas sus células en su aparato reproductor. Reactives el funcionamiento de ovarios, reactives el funcionamiento de los espermatozoides, Señor. Reavives lo que está enfermo, lo que está a punto de morir. Declaramos, Señor, que los vientres se hacen estériles, porque eres tú el que impones tus manos, Señor, en esas matrices que no han dado vida. Porque tú eres el dador de la vida, Señor, porque tú has venido a traer vida y vida en abundancia. Declaramos, Señor, que las mujeres que han querido embarazarse en los últimos meses, que están casadas, que desean, que anhelan tener un hijo, Señor, declaramos que tú cumples, que tú haces realidad sus sueños, sus anhelos, Señor. Y que pronto darán testimonio de que tú haces tu obra, porque te han creído a ti, Señor, lo que tú dices en tu palabra, porque a ti te agrada que tengamos fe, Señor. Pones en tus manos aquellas parejas, aquellas mujeres, aquellos hombres que te están creyendo en estos momentos para poder engendrar hijos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por las maravillas que estás haciendo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú obras aún a través de este mensaje, que podrán estar escuchando días, semanas, meses después de que lo estamos emitiendo en vivo. Gracias, Señor, porque tú no estás limitado. Gracias, Señor, porque nosotros te creemos a ti, creemos en ti. Y creemos, Señor, que lo estás haciendo. Gracias, Señor Jesús, porque estás derramando bendiciones sobre toda nuestra ciudad. También, Señor, continuamos pidiéndote para que ya se termine esta situación de pandemia. Esta situación que está golpeando de muchas formas a todo el mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que ya se apliquen las curas en los enfermos y se termine completamente ya esta situación de pandemia, Señor. Continuamos pidiéndote, Señor, para que se solucione toda la situación de violencia, de inseguridad en nuestra ciudad y en todo el país, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes en tus manos ya a todas esas personas que están cometiendo delitos, que hagas justicia sobre ellos, que venga tu justicia, Señor, sobre los políticos y todos los que tienen que ver con esto, Señor. Te pedimos que vengas a limpiar, a purificar de toda corrupción. Gracias, Señor. Trae tu paz
tu paz a nuestra ciudad, tu paz como tú dices, para aquellos hombres y mujeres de buena voluntad. Gracias, Señor, bendito seas. Señor, manda tu lluvia fresca sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, bendito seas. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Manda el rocío de tu amor, Señor. Cambia nuestras vidas. Restaura nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor Jesús. Damos gracias a Dios, a la Santísima Virgen que ha estado con nosotros y se queda con nosotros y con ustedes en sus casas. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaura